Y si el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos te está ocultando la verdad sobre la guerra en Irán y lo admite en cámara, esto no es un chiste. Es una bomba que podría fracturar la Casa Blanca. 36 segundos. Eso fue todo lo que tardó el vicepresidente J. D. Vance en decirle al mundo que está sentado sobre algo tan clasificado, tan explosivo, que revelarlo podría mandarlo a la cárcel. Ayer en Carolina del Norte, un reportero de Associated Press le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué le dijiste al presidente Trump antes de que lanzara la guerra en Medio Oriente? Y Vance, que nunca en su vida ha tenido problemas para encontrar palabras, de repente se quedó muy callado de una forma muy específica. Odio decepcionarte, dijo, pero no voy a pararme aquí delante de Dios y de todo el mundo a decirte exactamente lo que dije en esa sala clasificada, parcialmente porque no quiero ir a prisión. Ahora, aquí está lo que la cobertura mainstream entendió mal. Se rieron de eso, lo cortaron en clips, lo convirtieron en un chiste, pero si te detienes un segundo y piensas en lo que realmente dijo, el humor desaparece rápido. Porque esa frase no fue una broma, fue una confesión, no de un crimen, sino de algo posiblemente más desestabilizador, de un vicepresidente que estuvo en la sala cuando se tomó la decisión militar más grande de 2026 y que ahora, frente a las cámaras, te dice que no puede contarte lo que lo que dijo es lo suficientemente grave como para enviarlo a prisión federal si se filtrara, y que hay gente a su alrededor que quiere desesperadamente que sepas que lo que creía en privado era diferente a lo que representaba en público. Ese hueco, el espacio entre lo que Vance dijo en voz alta ayer y lo que ahora se está filtrando de la Casa Blanca a través de múltiples funcionarios de alto nivel, es la verdadera historia, y es una historia sobre una guerra, la conciencia de un hombre, un cálculo político y una presidencia que podría estar a punto de fracturarse por las consecuencias de una decisión que, al parecer, Vance nunca respaldó por completo. Volvamos al principio porque no puedes entender el peso de este momento sin saber de dónde viene. El 28 de febrero de 2026, aproximadamente a media mañana hora del este, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, casi 900 ataques aéreos en las primeras 12 horas, misiles de crucero Tomahawk, F-35, bombarderos B-2 Stealth. Los objetivos incluían la infraestructura de misiles iraní, sistemas de defensa aérea, instalaciones de enriquecimiento nuclear y, lo más trascendental, el complejo en Teherán, donde se encontraba el líder supremo Ali Khamenei. Khamenei fue asesinado en la primera oleada. El hombre que gobernó Irán durante 36 años estaba muerto antes del mediodía, y con él se fue la última figura predecible en la cima del Estado iraní. Irán respondió de inmediato y a gran escala. Misiles balísticos y drones fueron lanzados contra embajadas estadounidenses, instalaciones militares en los estados del Golfo, petroleros en el estrecho de Hormuz e infraestructura comercial desde Dubái hasta Doha y Bahrein. La embajada de EEUU en Kuwait fue alcanzada y evacuada. Un misil iraní impactó una escuela de niñas cerca de Bandar Abbas, matando a más de 170 estudiantes. El tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se detuvo casi por completo. El Dow Jones perdió más de 1.000 puntos en una sola sesión. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que las primeras 100 horas de la operación costaron alrededor de $3.700 millones, la mayoría sin presupuesto previo. Y a través de todo eso, a través de las transferencias dignas de los caídos estadounidenses, a través de las apariciones frenéticas en Fox News, defendiendo una guerra que una vez dijo que no quería, a través de los comunicados de la Casa Blanca llamándolo una voz indispensable y un activo tremendo. J. D. Vance ha estado trabajando muy duro para caminar por la línea entre la lealtad y la supervivencia. Ayer, un reportero le pidió que se bajara de esa línea y dijera la verdad. En lugar de hacerlo, dijo que prefería arriesgarse a parecer que oculta algo antes que arriesgarse a decirlo en voz alta. Entonces, ¿qué está ocultando? Veamos las pruebas. El informe de Político publicado la misma mañana en que Vance dio esa conferencia de prensa en Carolina del Norte. Político habló con 2 funcionarios senior de la administración Trump. Uno de ellos envió un mensaje de texto que decía: Vance es escéptico, está preocupado por el éxito y simplemente se opone a la guerra en Irán. No se opuso en pasado. No se opuso antes de que cayeran las bombas. Se opone en presente continuo. Mientras los ataques continúan, mientras suben las bajas, mientras el estrecho de Hormuz sigue disputado y los precios de la gasolina suben, el hombre que se suponía que debía vender esta guerra al pueblo estadounidense no cree en ella.
La Casa Blanca respondió de inmediato. Lo llamaron un activo tremendo. El propio Trump, hablando desde Mar-a-Lago, hizo algo más revelador. No negó la división. La reconoció. Dijo que Vance era filosóficamente un poco diferente a él. Dijo que Vance tal vez era menos entusiasta al principio, pero luego añadió el calificativo crucial, pero aún así estaba bastante entusiasta. Esa frase está haciendo mucho trabajo. Es el tipo de cosa que dices cuando intentas tapar una grieta que sabes que es visible. El informe del New York Times del 3 de marzo, que profundizó en las deliberaciones reales de la sala de situación antes de los ataques, lo que surgió fue la imagen de un vicepresidente intentando ocupar dos posiciones al mismo tiempo. Según el Times, Vance personalmente se inclinaba en contra de los ataques militares a Irán, pero también argumentó que un ataque limitado sería un error. Su posición, según fuentes familiarizadas con su pensamiento, era que si Estados Unidos iba a golpear a Irán, debía hacerlo a lo grande y rápido. Suena halcón hasta que lo miras desde el otro lado, porque argumentar por un ataque abrumador que termine la amenaza de inmediato también es una forma sofisticada de oponerse a un conflicto abierto y escalante. Es la posición de alguien que quiere salir de la guerra antes de que empiece y que sabe que la única salida rápida es un resultado decisivo, no un desgaste lento. Es una posición maquiavélica. También es una posición que ahora no le deja a Vance una historia limpia que contar, porque Estados Unidos sí fue a lo grande, y la guerra no ha terminado. Khamenei está muerto, pero su hijo Mujaba fue instalado como líder supremo en pocos días. Las fuerzas de misiles de Irán se han degradado, pero no se han detenido. Y ahora hay reportes de que el Pentágono está moviendo más marines y buques de guerra a la región, lo que sugiere que esto está lejos de ser la operación corta y precisa que Vance prometió al pueblo estadounidense, el patrón. Porque esta no es la primera vez que Vance queda atrapado entre sus instintos y su rol. En marzo de 2025, un chat grupal en Signal que involucraba a Vance, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al director de la CIA John Ratcliffe y otros funcionarios senior fue compartido accidentalmente con un periodista de The Atlantic. En ese chat, la mañana antes de los ataques aéreos estadounidenses contra objetivos hutíes en Yemen, Vance escribió claramente: «Creo que estamos cometiendo un error». Argumentó que solo el 3% del comercio de EEUU pasa por el canal de Suez, mientras que el 40% del comercio europeo sí lo hace. Cuestionó si el público estadounidense entendería por qué EEUU estaba protegiendo efectivamente las rutas marítimas europeas. Advirtió sobre un aumento moderado a severo en los precios del petróleo y luego, en una frase que lo perseguirá por años, escribió: «Estoy dispuesto a apoyar el consenso del equipo y guardarme estas preocupaciones para mí». Esa frase es la clave para entender todo lo que está pasando ahora, porque Vance ha construido una identidad política alrededor del antiintervencionismo. Respaldó a Donald Trump en 2024 precisamente porque Trump no inició ninguna guerra en su primer mandato. Escribió un artículo de opinión titulado «La mejor política exterior de Trump, no iniciar ninguna guerra». Dijo en un podcast en 2024 que ir a la guerra con Irán sería una enorme distracción de recursos. Sería masivamente caro para nuestro país. 2 días antes de que se lanzara la operación Furia Épica, le dijo al Washington Post que es un escéptico de las intervenciones militares extranjeras y que todos preferimos la opción diplomática. Y luego cayeron las bombas y él se paró en el podio y dijo que era correcto, necesario y diferente de todas las guerras anteriores. Esa tensión no es pequeña, es el hecho central de la existencia política de J.D. Vance en este momento. Es un veterano de la guerra de Irak que llegó a la prominencia argumentando que el establishment de política exterior de ambos partidos había fallado a los trabajadores estadounidenses gastando sangre y tesoro en aventuras en el extranjero. Ascendió rechazando ese consenso, y ahora es el número 2 en una administración que acaba de lanzar una de las operaciones militares más trascendentales del siglo XXI sin voto del Congreso, contra un país que desde entonces ha retaliado en 9 naciones. Cuando esa reportera de AP le preguntó ayer qué dijo en la sala de situación, le estaba pidiendo que rindiera cuentas por la distancia entre quién era y quién es ahora. Y su respuesta, con su media broma sobre ir a prisión, fue lo más honesto que ha dicho en semanas, porque lo que comunicó fue: «Hay algo en esa sala que no puedo reconciliar con el hombre que vendía al público, y no voy a ser yo quien haga visible esa reconciliación». Ahora hablemos de la dimensión 2028, porque ignorarla sería perder la mitad de la historia. Donald Trump ha mencionado públicamente 2 nombres como posibles sucesores, Vance y Rubio.
No son aliados, son rivales en una carrera que aún no ha empezado oficialmente, pero que ya se está corriendo. Y en Irán no podrían estar posicionados de forma más diferente. Marco Rubio ha sido uno de los halcones más vocales de la administración. Estuvo al frente en cada conferencia de prensa importante, defendiendo los ataques. Está alineado con el marco triunfalista de Trump sobre la guerra. Si esta operación tiene éxito, las credenciales de Rubio son imbatibles. Pero si no lo hace, si se alarga, si suben las bajas, si los precios de la gasolina siguen subiendo y los votantes que actualmente se oponen a la guerra, según una encuesta de Quinnipiac del 9 de marzo, el 53% del electorado, convierten esa oposición en un veredicto político en las midterm de 2026 y más allá, entonces Vance necesita estar en el registro como el hombre que tenía dudas, el hombre que hizo preguntas difíciles en la sala de situación, el hombre que se preocupó por el costo para los estadounidenses comunes, el hombre que, en resumen, que tenía razón. Las filtraciones a Político no ocurrieron por accidente. Los funcionarios senior no envían mensajes de texto a periodistas nacionales caracterizando las opiniones privadas del vicepresidente, a menos que esas caracterizaciones sirvan al interés de alguien. El equipo de Vance quiere que sepas que él se opuso. Quieren un rastro documental, no legal, sino político. Eso es lo que hace que el momento de la conferencia de prensa de ayer sea tan complejo. No puede confirmar las filtraciones. Hacerlo significaría confirmar lo que se dijo en la sala de situación, que está clasificado. No puede negarlas sin invitar contradicciones de los funcionarios que están filtrando las historias. Así que, en cambio, se para frente a las cámaras en Carolina del Norte y dice que iría a prisión si te contara lo que realmente dijo. Lo cual funciona de forma brillante e irritante como una confirmación sin confirmación. El silencio habla. La negativa a negar habla más fuerte que una negación. Y aquí es donde está el verdadero peligro, no para Vance personalmente, sino para el país que ve esto desarrollarse, porque lo que se está estableciendo en silencio a través de filtraciones, posicionamientos cuidadosos y bromas sobre prisión es que el vicepresidente de Estados Unidos tiene reservas privadas sobre la decisión de política exterior más grande de esta administración, que el segundo al mando, el hombre que asumiría la presidencia en una emergencia, no está completamente alineado con el comandante en jefe en una guerra viva y escalante en Medio Oriente, que el círculo íntimo del gobierno más poderoso del mundo está gestionando en silencio y con cuidado una fractura. Y mientras tanto, 13 miembros del servicio estadounidense están muertos. Cientos más están heridos. El estrecho de Hormuz sigue interrumpido. Los mercados petroleros siguen volátiles. Un nuevo líder supremo ha sido instalado en Teherán, que ha prometido continuar el conflicto. Y fábricas estadounidenses han sido advertidas por el Pentágono que solo tienen semanas de ciertos materiales antes de que las cadenas de suministro se rompan. La pregunta que Vance no responderá, la respuesta que dice que lo enviaría a prisión, no es solo sobre lo que dijo en la sala. Es sobre si alguien en esa sala realmente creía que esto iría como se vendió, si la inteligencia respaldaba la promesa de una operación corta y decisiva, si al presidente se le dieron evaluaciones completas de cómo se vería la retaliación iraní, si la decisión fue estratégica o, como críticos de todo el espectro político comienzan a argumentar, algo completamente distinto. Vance no es un hombre estúpido. Es, por todos los informes, una de las mentes más agudas de la política estadounidense. Estuvo en esa sala, escuchó las opciones, hizo preguntas, planteó preocupaciones, y luego, porque la decisión ya estaba tomada y las bombas estaban cayendo, salió en Fox News y dijo que todo iba según el plan. Ayer, durante 36 segundos, la máscara se deslizó lo suficiente como para que vieras la forma de lo que hay debajo. No dirá lo que dijo en esa sala, no confirmará lo que sus propios funcionarios están filtrando a Político. No se parará junto a Trump y repetirá el lenguaje de victoria total que el presidente ha usado a lo largo de este conflicto. Asistirá a transferencias dignas, dará entrevistas cuidadosas y matizadas, interpretará lealtad sin interpretar certeza. Y cuando un reportero le pida que explique la diferencia, mirará a la cámara y dirá que la respuesta honesta lo mandaría a prisión federal. Tal vez sea precaución legal, tal vez sea procedimiento clasificado observado correctamente, o tal vez sea el sonido de un político que sabe exactamente cómo termina este capítulo y que está asegurándose muy cuidadosamente de que su nombre no aparezca en la última línea. La guerra continúa, las preguntas siguen clasificadas, y J.D. Vance, el antiintervencionista que terminó dentro de la operación más intervencionista de la década, se está guardando sus preocupaciones para sí mismo, por ahora. ¿Crees que Vance está protegiendo al país
o protegiéndose a sí mismo para 2028? Déjame tu opinión más fuerte en los comentarios ahora mismo. Traición interna o movimiento maestro. Si esta historia se está desarrollando como creemos, vas a querer estar viendo Radar Político USA cuando explote. Suscríbete y mantente cerca, porque la versión de los eventos que se quede en la historia todavía se está escribiendo, y el hombre con más que ocultar sobre ella acaba de decírtelo él mismo.